¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar la clase número 9 y el tema es la demografía. Prácticamente la demografía es el proceso estadístico. ¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la ciencia social, la demografía. Un tema bastante importante y prácticamente de suma importancia para nuestra sociedad, ya que gracias a la demografía podemos conocer datos estadísticos de diferentes, se podría decir de diferentes acciones o movimientos o procesos o evoluciones que va sufriendo nuestra sociedad, acorde obviamente a la natalidad, a la mortalidad, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces ese es el tema de hoy y vamos a tener una pequeña actividad de aprendizaje. Esta va a ser grupal. Acá tengo la hoja de cotejo con la que les voy a calificar. ¿Y en qué va a consistir este trabajo grupal? Va a ser una tarea de investigación y luego va a ser exposición. ¿Cuál va a ser el tema? Tipos y disciplinas, siempre hablando de la demografía. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase, no sin antes pues hacerle recordatorio de bueno, que hemos estado concientizando en estas últimas clases. A ver, antes de iniciar, ¿qué hemos concientizado con relación a evitar la propagación y el contagio? ¿A qué nos referimos? El COVID. Sí, muy bien. ¿Y cuáles han sido las recomendaciones? Distanciamiento social, uso de gel, Ajá. lavarse las manos continuamente, Muy bien, evitar las aglomeraciones. muy bien. El uso de mascarilla, por supuesto también, ¿verdad? No tocarse la cara con las manos sucias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Es un tema bastante interesante, jóvenes. Quiero que pongan mucha atención, porque gracias a esto vamos a conocer cómo es que nuestra sociedad trabaja para obtener datos estadísticos que son necesarios para saber determinar y tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la sociedad humana. Ese es el objetivo de la estadística. ¿Y de qué forma lo hace? Cuando hablamos de natalidad, ¿qué es natalidad? Natalidad es la tasa de nacimientos que se da en una sociedad, en una población, en una región, ¿sí? La mortalidad es prácticamente las personas que han fallecido en una sociedad. ¿Sí? Y esperanza de vida y morbilidad. ¿Qué es morbilidad? La morbilidad, prácticamente es el proceso estadístico de cuántas personas se enferman por X razón en una sociedad. Actualmente, el proceso estadístico de la demografía es la morbilidad. ¿Por qué? Porque es la morbilidad. Porque estamos en tiempos del COVID. Entonces, yo no sé si ustedes cuando veían las noticias veían datos de morbilidad, o sea, cuántas personas habían sido contagiadas del COVID en ese día. Y también datos estadísticos de mortalidad. ¿Por qué razón? Porque
también se describía cuántas personas habían muerto, ¿sí? Y estas estadísticas se llevaron a nivel global, porque acuérdense que el COVID es una enfermedad que está pegando a nivel mundial, ¿sí? Entonces la demografía llevaba todos estos datos estadísticos que nos permitían conocer, por ejemplo, en mortalidad, cuántas personas fallecieron del COVID, y en la morbilidad, cuántas personas fueron contagiadas, ¿sí? Ya sea a nivel regional o a nivel mundial, ¿sí? También, por otra parte, este tipo de datos, ¿verdad? Y sus investigaciones nos permiten conocer. ¿Qué nos permiten conocer? Cuando hablamos del total de habitantes de un lugar, estamos hablando de la natalidad, porque prácticamente ahí entran las personas que prácticamente estamos con vida, ¿sí? Por otra parte, también hablando de edad y sexo, ¿verdad? Y la distribución de la población en una región, ¿ya? Y otra vez recalcando la natalidad, la mortalidad y la migración. Cuando hablamos de migración, estamos hablando de la movilización social que existe en nuestra sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de migración, existen dos tipos. La inmigración, la cual consiste cuando una persona que abandonó su región llega a una región nueva. Esa es la inmigración. ¿Y la migración en qué consiste? Por ejemplo, ahorita se acaba de ver una inmigración, ¿sí? Los hondureños acaban de salir en caravana e hicieron una inmigración, una migración. ¿En qué consiste la migración? En que ellos abandonan su región para establecerse en una nueva región. ¿Pero qué tiene que ver esto con la demografía? Por ejemplo, en esta migración que se acaba de dar en estos días con los hondureños, ahí podemos determinar una estadística de diferentes factores. Por ejemplo, podemos determinar cuántas personas salieron inmigrantes, ¿sí? Podemos determinar también cuántas personas de sexo masculino y cuántas personas de sexo femenino van en esa caravana. También podemos determinar cuántos niños y niñas van, ¿sí? También podemos determinar cuántos adultos y cuántos menores de edad van en esa caravana. Eso es parte de estudios de la demografía y en eso entra la migración. Por ello la tarea va a consistir en investigar los tipos y disciplinas, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de que la demografía se divide en diferentes ramas y que cada rama tiene su propia parte de estudio, de investigación y de análisis. ¿Y cuál es el objetivo? Entregar datos estadísticos para que la población conozca datos relevantes y acontecimientos que están sucediendo en la sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a leer este documento. Aquí se los voy a indicar. Por ejemplo, Luis, vas a leer hasta el número 4. Me incluís las fuentes y esta P significa página. Luego tú vas a leer esta parte hasta el número 2, siempre agregando las fuentes, por favor. Y tú, la número 3, que consiste en esto.
La tarea ya se las especifiqué. Vamos a iniciar. ¿Sí? Por favor. ¿Cuáles son los elementos básicos de la demografía? Lara y Mateos, página 264, cita lo siguiente. Volumen, número de la persona de la población. Ahí está, esperemos. Volumen y número de la población. ¿Cuántos habitantes existen en una determinada población? Siguiente, por favor. Distribución. Ordenamiento de la población en el espacio en un momento dado, que puede ser geográficamente o entre varios tipos de áreas residenciales. Ahí estamos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Prácticamente lugar donde las personas habitan. Por ejemplo, el área rural, el étnico, el área urbana, residenciales, tal como lo menciona ahí, comunidades, etc. La siguiente, por favor. Estructura. Distribución de la población entre grupos y edades, grupos de edad y sexo. Ahí estamos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Datos estadísticos de cuántas más personas masculinas hay en determinada región y cuántas personas femeninas hay. ¿Sí? Por favor. Cambio. Crecimiento o declinación de la población total o en algunas de sus unidades estructurales. Los componentes esenciales de cambio son nacimientos, defunciones y migraciones. Ok. Cuando dice incremento, estamos relacionando la natalidad, el número de personas que nacen en cierto país o pueblo o determinada región. Y cuando hablamos de declinación, estamos hablando de la mortalidad, ¿sí? Y de la migración era lo que les hacía énfasis, ¿sí? Aumenta la población cuando existe migración, porque la gente, obviamente, en determinado país habían, por ejemplo, cierta cantidad de habitantes, pero gracias a los emigrantes aumentó. ¿Sí? Por favor, Jonathan. Fuente de datos en demografía. Básicamente hay dos tipos de fuentes. Maldonado Cruz, página 15. Las que se basan en empadronamiento, censos de población y encuestas demográficas. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahí. Cuando habla de empadronamiento, prácticamente cuando uno es mayor de edad, debe de irse a empadronar. ¿Y cuál es el objetivo del empadronamiento? Es que usted tenga derecho a votar. ¿Sí? Aquí es donde entra la democracia. ¿Sí? Usted viene y es libre de elegir a sus gobernantes. ¿Sí? Entonces, por medio del empadronamiento podemos sacar un dato estadístico de cuántas personas adultas hay en determinada población. Por la otra parte, ¿cuál será la siguiente, disculpa? Las que se basan en registros administrativos y estadísticas vitales. Vale. Cuando hablamos de estadísticos, perdón, ¿podría repetir? Despacio. Vamos de una en una, por favor. Registros administrativos. Ahí estamos. Cuando hablamos de registros administrativos, prácticamente, como dice la palabra, administrativamente, de ganancias y pérdidas del proceso administrativo. ¿Y el siguiente? Estadísticas vitales. Ok. Las vitales podríamos decir que es el número de, por ejemplo, de sexo y de grupo étnico de una región. También entran, por ejemplo, cuántos matrimonios hay y cuántos divorcios hay. ¿Sí? Esos son también procesos estadísticos que llevan esa parte. Por favor. ¿Para qué sirve la demografía? Martín y Chech, página 2. Indica que la demografía sirve para conocer. Ok, ¿para conocer qué? Para conocer datos estadísticos, ¿sí? De, por ejemplo, cuántas personas viven en una región. Por favor. La población total. Exacto, la población total. Muy bien, gracias. La siguiente. La distribución geográfica de esa población. Muy bien, cuando hablamos de distribución geográfica,
Ya les había hecho mención anteriormente de la acomodación social, urbana, rural, comunidades, residencias, etcétera. Todo lo que tiene que ver los sectores donde vive cada persona, ¿sí? Y también se pueden hacer censos. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en la zona 1 de Misco? ¿Cuántas personas viven en la zona 10? ¿Sí? Son datos estadísticos que se pueden sacar. Esto es prácticamente lo que estudia la demografía. Por favor, la siguiente, si existe. La distribución por edad y sexo. Muy bien. Prácticamente ahí vamos. Por edad y sexo. ¿Cuántas personas son mayores de edad y cuántas personas son menores de edad? ¿Cuántas personas masculinas hay y cuántas femeninas hay en determinada región? Las características económicas y culturales. Cuando hablamos de características económicas, prácticamente lo que habíamos visto en el tema de la economía, ¿sí? Las ganancias y pérdidas que tiene una sociedad, cómo es que movilizan, por ejemplo, las industrias, sus productos para que lleguen al consumidor final, y pues así vienen los ingresos, las riquezas, y también cómo es que cubren las necesidades de la población y los gustos de la población. Esto es prácticamente la economía, las pérdidas y ganancias, y pues la inflación y todo eso ¿Y cuál era la otra, disculpa? El movimiento de la población. El movimiento de la población. Cuando hablamos del movimiento de la población, hablamos de la migración, ¿sí? Y también las actividades sociales que tiene determinada región. Entonces, la demografía estudia a la humanidad o a la sociedad humana por medio de datos estadísticos. Y esto se hace de forma cuantitativa, ¿sí? Hay una especie de encuestas también que se hace por medio de, por ejemplo, por medio de la edad, la edad, el sexo, el grupo étnico, etc. Todo esto con el objetivo de venir y buscar datos y dar respuestas. Cuando se hace un censo, llegan a censar a usted y le preguntan, bueno, ¿cuántas personas vive usted en su casa? ¿Cuántas personas de sexo masculino? ¿Cuántas personas de sexo femenino? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos mayores de edad? ¿Y cuántas personas hasta de tercera edad? ¿Sí? Ahí es donde entra las encuestas, que pues prácticamente sirven para obtener los datos estadísticos que se necesita saber y conocer por parte de la demografía. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No. ¿Algún comentario? No. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, la demografía, ¿qué nos da? ¿Qué nos proporciona la demografía? Estadísticas vitales, ¿no? Sí, estadísticas vitales. ¿De qué y sobre qué? Sobre las poblaciones, migraciones. Muy bien. ¿Solo eso? Muy bien. Bueno, aquí está siempre el material didáctico para que ustedes se apoyen, lean, ¿sí? Y tengan conocimiento de lo que estamos trabajando y de lo que estamos estudiando. Es bien importante que presten atención, porque esto le sirve a usted para su futuro. Usted ahora ya está conociendo y está comprendiendo su sociedad, cómo está estructurada, qué funciones tienen ciertas ciencias, ¿sí? Y cuál es la importancia de su función y qué podemos conocer a través de sus funciones y sus datos estadísticos. Bueno,
como les había mencionado, vamos a realizar un trabajo grupal y que va a consistir en que usted va a realizar investigación mínimo 3 tipos y disciplinas mínimo con relación a la demografía. ¿Sí? Los va a investigar, usted va a pasar al frente, va a leer y va a explicar con sus palabras qué comprende o cuál es el objetivo y cuál es la importancia de ese tipo de demografía o de ese tipo de disciplina demográfica. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al frente y yo los voy a evaluar. Este trabajo es grupal. ¿Sí? Y pues voy a calificar como siempre si va a presentarse puntualmente a entregar su trabajo. Quiero el trabajo en hojas tamaño carta, ordenadito, sin faltas de ortografía, y que la investigación tenga un orden cronológico y fluidez. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Esa investigación va a tener 3 puntos de ponderación, más 2 puntos que le va a valer el pasar a venir, leer su documento y explicar con sus palabras qué es lo que usted comprende o los puntos más importantes y que tengan relevancia. ¿Sí? Y eso lo voy a evaluar yo también en la siguiente hoja de cotejo, que dice, ¿qué voy a evaluar? Si tiene fluidez de ideas, ¿sí? Si expone acorde a lo que usted leyó, ¿sí? Y obviamente si entrega el trabajo en tiempo estipulado. ¿Estamos? Sí. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra clase número 9. El tema, demografía, ciencia que se encarga del estudio estadístico de las sociedades humanas. Bueno, me despido de ustedes, agradezco mucho su atención y pues sin antes decirles que seguimos con las recomendaciones. Por favor, guarde su distancia, evite las aglomeraciones. Es verdad que ya pues no existen restricciones, pero seamos responsables en nuestros actos. Así vamos a evitar contagiarnos, llevar el COVID a nuestras casas y protegemos a nuestros seres queridos. Lavémonos las manos constantemente con bastante agua y jabón. Usemos el gel, nuestra mascarilla. Y pues recuerda que si tú te cuidas, me cuidas a mí, y si yo me cuido, te cuido a ti. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente momento. Saludos.